Hola a todos. Bien, pues tenemos a Donald Trump desatado, ¿no? Desencadenado, se podría decir. Como la famosa película de Tarantino, Jimbo desencadenado. O no sé si era Jimbo. Sí, algo así, yo creo que era esto. Jimbo, no sé. El caso es que tenemos al Donaldillo pues totalmente fuera de sus casillas y totalmente en plan aquí mando yo y liando una buena sacudida al panorama mundial y a toda la geopolítica, ¿no? De hecho, asuntos que llevaban enquistados desde hace años, y en el caso de Israel décadas, puede ser que se desenquisten en breve tiempo, ¿no? Gracias a las actuaciones que está haciendo Donald Trump. A ver, si nos alejamos un poquito de las chorradas varias, es decir, las chorradas que te cuentan por la televisión, si son de un signo o de otro, te lo cuentan además de una manera o te lo cuentan de otra. Si nos alejamos de las conspiranoias de YouTube, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, si nos alejamos de todas las chorradas, en realidad lo que está haciendo Donald Trump tiene bastante sentido. Es bastante continuista con la política americana en realidad. Lo único que él va sin máscara, ¿no? Va a pecho descubierto, va sin máscara. Lo hace todo como mucho más descarado. Ha prescindido de la máscara woke, que es lo más significativo que veo realmente en su política. Es decir, todo el enmascaramiento ese que llevaban los demócratas y que tampoco renunció demasiado a ella quizás en su primer mandato, aunque tampoco tenía el mando en plaza que tiene ahora, porque tenía, pues yo creo, si no recuerdo mal, había una parte del hemiciclo que estaba representado por los demócratas y creo que tenía vetado bastantes sitios de poder que hoy en día tiene en sus manos, ¿no? Es que no recuerdo exactamente cómo funciona el Parlamento americano, pero hay un parlamento, luego hay como otro parlamento donde hay menos representantes, pero muy claves para decidir según qué cosas a nivel federal. Bueno, no recuerdo exactamente cómo estaba, pero yo recuerdo que su primer mandato estaba con las manos bastante atadas. No tenía un mando total no podía aplicar sus ideas con la nitidez que lo está aplicando esta vez, que arrasó las elecciones de tal manera que yo creo que tiene mando en todo. Prácticamente los demócratas no tienen cómo frenarle, de hecho. Prácticamente, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma se ve la verdadera cara de Donald Trump este mandato, aparte que habrá aprendido de su primer mandato también, ¿no? Y se ha sabido rodear probablemente de asesores y de gente más de confianza de él, más afines. Y todo eso conforma con que va muy suelto, digamos, ¿no? Y puede realmente aplicar lo que él piensa, ¿no? Entonces tenemos una política pues ultraliberal en las formas, ¿no? En muchos aspectos. Tenemos una política en ese aspecto muy previsible, ¿no? Muy que le pega mucho y lo está haciendo. Y a nivel internacional, pues claro, la gente se confunde. Cuando él decía que iba a ser como más proteccionista, iba a mirar más por los americanos y tal, no hay que olvidar que también decía que quería volver a hacer América grande. Y hacer América grande quiere decir que quería dar el paso a que a Estados Unidos, se conformara como un imperio de una vez por todas sin máscara, es decir, a lo descarado, ¿no? Sin las máscaras de la ONU, sin las máscaras de la OTAN, sin las máscaras de muchas cosas que se han refugiado sus antecedores, ¿no? En muchas organizaciones que al final todas estaban comandadas por Estados Unidos y todas dependen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso Europa, ¿no? Depende de Estados Unidos, ¿no? La tan cacareada libertad europea o autonomía europea se ha visto. Es que han caído todas las máscaras. Donald Trump, como va tan de cara, ha hecho caer todas las máscaras de todo el mundo, ¿no? O sea, ya se ha visto claramente que Europa no da menos que dé un paso decidido hacia su independencia de verdad y se cree un ejército potente europeo, comandado por europeos, y produzcamos nuestras propias armas o la mayoría de nuestras propias armas y conformemos un ejército propio, Europa no es nadie. O sea, y
y las ensoñaciones que tienen algunos de volver a una especie de autarquía española o francesa o alemana y volver a esos tiempos, es que, bueno, hoy en día os recuerdo que con un simple dron te pueden derribar armadas enteras de... O sea, con drones te derriban tanques, te derriban barcos, es decir, que no sé, que es otro mundo. El siglo XXI no es el siglo XX. Ya nos tenemos que ir olvidando de que si el comunismo, que si el fascismo, que si todas estas cosas están totalmente fuera ya de órbita. Y nos tenemos que olvidar de los ejércitos tradicionales, de la manera tradicional de luchar de antes. Nos tenemos que olvidar de muchas cosas, ¿no? Y ese nuevo mundo que entra, pues tenía que tener un amo, ¿no? Tenía que tener claramente alguien que sujete las riendas un poco a este nuevo mundo. Y Donald Trump parece que se va a empeñar a ello y se va a empeñar sobre todo para que Estados Unidos vuelva a ser potente, ser totalmente autónoma en su propio territorio y en el mundo pues haga de sheriff, pero de sheriff no en plan ideológico ni wokista, ni inclusivo, ni todas esas chorradas, sino de sheriff de verdad. Es decir, cuando hay una pelea que no le interesa o cuando hay algo que le va a quitar, digamos, que le va a molestar para comerciar, para sus ambiciones de coger materia prima que necesiten para sus industrias, para lo que sea, para despejar algún camino o lo que sea, pues van a intervenir directamente, sin cortapisas. Bien enviando su propio ejército, o bien, como hace Donald Trump de momento, imponiendo sanciones comerciales, imponiendo, digamos, su ley a base de chantajes comerciales y de chantajes de todo tipo, que los demás tienen que ceder, pues sí o sí, porque no tienen otra alternativa, ¿no? Entonces, claro, tenemos... luego hay que es de lo que menos se habla, precisamente. Hay un tema que sí que es curioso, que es que yo vi un reportaje que se hizo hace 8 o 9 años, un reportaje muy bueno, no sé si era de la televisión alemana, la DW esa, o si era más bien de una producción francesa, o no me acuerdo quién hizo ese reportaje, pero era un reportaje buenísimo que dura unas 2 horas, donde te destapaban todas las tramas que hubo en la primera elección de Donald Trump. Hubo mucha trama rusa. Se habló mucho de que los rusos estaban detrás de la elección de Donald Trump y que estaban manipulando el electorado, porque empezó Russian TV, empezó todo ese asunto de empezar a influenciar en las redes, salieron un montón de canales de YouTube del día a la mañana comandados por gente un poco extraña, disidentes, que se pintaban como disidentes. Aquí hubo un tal Daniel Stulin, que es un poco... que de repente ha desaparecido del mapa, ya no se le ve, en aquellos tiempos estuvo muy activo, bueno, gente por ese estilo, ¿no? Gente así, supuestos disidentes, supuestos gente que luchaba por la verdad y tal, que de repente salían siempre con un sesgo como muy pro-ruso, muy pro-Putin, muy pro-Trump y tal, ¿no? Y todo esto probablemente influyó en la elección de Donald Trump. Se hablaba de que también había infiltrados rusos dentro casi de su círculo más íntimo. Se hablaba de su mujer Ivanka, con sus orígenes serbios, y por lo tanto que se crió ya, aunque sea en la última fase, pero se crió en era comunista todavía, y en era rusa, la influencia rusa. Se habló de muchas cosas, y realmente luego se vio que en el mandato hubo mucha afinidad con Putin, aunque bueno, sí que es verdad que a nivel formal Estados Unidos no estaba contenta con la invasión de Crimea, etcétera, etcétera, pero digamos que les dejaron hacer. Y ahora en la vuelta de Trump vemos como de repente ese movimiento, ¿no?, que ha hecho tan fuerte de someter a Zelensky a final a lo que quiere Putin, ¿no?, a lo que siempre ha querido Putin, que es conservar Crimea, y ya de paso pues las tierras que ha podido conquistar, pues quedárselas, y así declarar el fin de la guerra, ¿no? Que es un poco lo que todos los analistas con la cabeza un poquito fría y que no vamos de conspiranoicos y que no vamos de espectáculo y no vamos a por los clickbait y todo esto, venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la única solución, la única salida real que hay de esta guerra era ceder a Crimea a Putin, que es lo único que querría. Es lo único que yo creo que ha querido siempre Putin, es Crimea. En su visión geopolítica es muy importante para la Rusia que él quiere crear.
y para la autonomía rusa, y era... Pero es que no viene de ahora, viene de hace 200 años, que Crimea es súper importante para Rusia, desde el Imperio Ruso ya, desde la Catarina la Grande, desde muchos siglos. O sea, está claro que Crimea es un punto absolutamente vital para las ambiciones rusas, ¿no? Entonces, pues estaba clarísimo, yo lo tengo muy claro desde el principio, que toda esta guerra pivotea en torno a quedarse Crimea, que luego de paso se ha querido anexionar otros territorios que él considera rusos, porque la gente hablaba rusa y tal y cual, como el Donbass y todo ese tipo de ciudades que pueda haber más al este de Ucrania, pues será de paso. Pero en realidad el gran objetivo siempre fue y será Crimea. Parece que Donald Trump se lo quiere ofrecer a cambio de paz y la gente lo está vendiendo como una derrota de Donald Trump, como una cesión, pero nada más lejos de la realidad, yo creo. Donald Trump sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien que declarando el fin de la guerra y volviendo, digamos, a poner a Putin en el plano internacional, lo aleja de China y lo aleja de los BRICS. A Putin lo aleja un poquito de ser una pieza clave, sobre todo para China, básicamente, que es la gran rival geopolítica que tiene ahora Estados Unidos. Y una de las formas de quitarle potencia a China y a los posibles rivales regionales como Irán, etcétera, que estaban conformando un eje, ¿no?, de la resistencia, ¿no?, al imperio americano y Europa occidental, que es su vasalla, muy a pesar de que muchos europeos crean que no, pues era... Una de las maneras que él ha encontrado es que había dos maneras: o lo derrotabas en el campo de batalla, que prácticamente se la derrotaba a Putin, porque realmente eso es otra lectura que hace muy mal la gente. Putin está derrotado desde hace mucho tiempo, es decir, tanto a nivel militar como a todos los niveles. Se ha perdido Siria, ha perdido Tartus, ha perdido la única base naval que tenía en aguas calientes realmente en el Mediterráneo, ha perdido su mando en Medio Oriente, el poco mando que le quedaba, ha perdido Líbano, ha perdido Siria, está perdiendo Irán. Quiero decir, realmente Putin a nivel, digamos, geopolítico de Oriente Medio está derrotado, está totalmente derrotado. A nivel militar ha demostrado una debilidad brutal, es decir, en guerra convencional ha demostrado que no puede llevar ninguna guerra contra un enemigo serio a nivel convencional. Claro, a nivel atómico lo que tú quieras, pero es que a nivel atómico la gente tiene que entender que lo de las bombas atómicas no es un juguete. Eso se utilizará, si es que se utiliza en alguna guerra, en sitios, primero, muy despoblados, muy lejos de las ciudades principales, para que no haya contaminación o lo menos posible, y si se utiliza alguna vez, o sea, se utilizará en desiertos y se utilizará en sitios así muy alejados de tal. Y si se utiliza algún día en alguna ciudad grande o en algún área habitada y occidental o Estados Unidos o lo que sea, bueno, es que será porque realmente, bueno, lo último que haría un mandatario, es decir, es porque realmente o Estados Unidos o Rusia están en peligro de muerte inminente, ¿no? Están en peligro realmente de perder su territorio, una parte del territorio que ellos juzgan súper importante, y no les queda más remedio para derrotar a su adversario que tirar una bomba atómica en un sitio habitado, como se hizo en su día en Japón. Pero eso son cosas, la gente tiene que entender que son cosas muy de último recurso y muy de que la gente que lo va a utilizar lo va a medir al milímetro. O sea, es decir, no, ellos se piensan que eso es un videojuego. Hay mucha gente que se cree que es un videojuego esto, que se pueden tirar bombas atómicas y que no pasa nada. A ver, las bombas atómicas te pueden incluso afectar a ti mismo. Es decir, si Rusia utilizara una bomba atómica en Kiev, a ver, es que todas las consecuencias que trae tirar una bomba atómica les afectaría a Moscú, les podría afectar a San Petersburgo, les podría afectar a todas las áreas cercanas a Kiev. Es decir, no hay que olvidar que eso es una planicie prácticamente, que nada que venga un viento te lleva toda la radioactividad hacia tu territorio. Es decir, estamos locos, porque encima, si es un territorio que realmente Putin ambiciona anexionarse alguna vez, no lo puede contaminar con nuclear. Es decir, no sé, hay muchas cosas, muchas lecturas que yo no entiendo que la gente no haga con más facilidad. Es decir, es que es muy fácil entender que no va a haber nunca una guerra atómica entre potencias grandes. Entonces se dirimen las cosas con guerras convencionales y en guerra convencional Putin ha demostrado una debilidad pasmosa.
pero pasmosa. O sea, entonces, claro, decir que Donald Trump cede a Putin y es derrotado es completamente mentir. O sea, es decir, es al revés. Putin firmando la paz y aceptando esa paz tan rápida, lo único que hace ver, después de haber perdido, repito, su base militar de Tartus en Siria y de haber perdido su influencia en Medio Oriente, lo único que demuestra es que está jodidísimo y que está deseando firmar la paz porque no aguanta más. O sea, no aguanta más, ya no, su guerra no la puede aguantar ni por hombres, ni por material, ni por economía, ni por nada. Está ahogado, está derrotado, está fatal. O sea, no nos engañemos, quiero decir, esto es así. Y entonces le van a dar el regadito para que se calle el niño de Crimea, para que salve un poquito al enemigo Puente de Oro, ¿no? Para que salve un poquito la cara de cara a su gente, su galería, y con eso lo alejas de China. Quiero decir, yo veo la jugada perfecta. Y en Oriente Medio, pues está clarísimo que Donald Trump, pues bueno, ya lo habéis visto con Hamas. O sea, querían jugar otra vez a los juguetitos de te retengo el rehén, que no sé qué, que no sé cuántas, que pascual, y bueno, ha pegado otro puñetazo en la mesa y le ha dicho, no, es que se acabó el juego ya. O sea, y aquí se han quitado muchas máscaras. Se ha visto que Hamas y que toda esta gente de la resistencia palestina tal y cual estaba directamente sostenida por el dinero europeo. No nos engañemos. Era directamente dinero europeo y era directamente Occidente el que sostenía a toda esta gente junto con Irán, la parte que le toca, evidentemente, pero que Irán también es una potencia que en realidad no es potencia. Es decir, se le puede derrotar en 4 días. Si se ha derrotado a Rusia, ¿cómo se va a derrotar a Irán? Quiero decir, lo que pasa es que, bueno, había una voluntad de mantener ahí una especie de status quo para contentar a un cierto electorado europeo de extrema derecha, de extrema izquierda, que tienen mando en plaza en algunos puntos como España, etcétera, donde más ahora mismo, en el caso de la extrema izquierda, y bueno, para contentarles un poquito y para mantenerles un poquito contentos a un cierto base electoral, de que dar la impresión de que para mantener contento también, para intentar frenar los posibles atentados, para frenar la subida del petróleo en caso de que los países árabes se cabrearan y hicieran alguna acción contra Occidente o contra Israel o lo que sea. En fin, todo para una serie de equilibrios y de cosas, de intereses espurios, que son siempre los mismos, hablando de Europa, que no escalen los precios, retener los precios, que no sobretoque el petróleo, porque los que realmente dependemos del petróleo de Oriente Medio y de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, somos los europeos. Los que dependemos buena parte de nuestra economía del canal de Suez es Europa. Es decir, no nos engañemos, Estados Unidos puede vivir en una cierta autarquía, tienen de todo. Rusia puede vivir de una cierta autarquía también, en un momento muy complicado, ¿no? Si se presentara. Pero Europa no. Europa es totalmente dependiente de los mercados exteriores. Entonces, ¿a quién le interesaba mantener siempre, digamos, a los islamistas más extremistas de todo Oriente Medio, etcétera, contentos? A Europa. Y por eso se sostenía de forma artificial a Hamas, etcétera, etcétera. Y España es la que quizás más intereses tiene porque es la que más frontera tiene con ese mundo, ¿no? Que es Marruecos, etcétera, ¿no? Y Algeria también, por Francia, por ejemplo, ¿no? Y en Francia además tiene muchos millones de musulmanes dentro de su territorio. Entonces, los países que han mantenido siempre vivo a Hamas y la han mantenido con oxígeno a toda esta gente y que han mantenido ese terrorismo mejor en Israel que en Europa y todos esos intereses espurios y mezquinos, es Europa. La mezquindad de Europa es la que ha mantenido viva siempre a esa supuesta resistencia palestina, etcétera, etcétera. Junto, evidentemente, con el fanatismo iraní, el fanatismo de algunos jeques de los países del Golfo, etcétera, etcétera. Pero, aparte del fanatismo de esta gente, es la mezquindad de Europa la que mantenía a toda esta gente. La prueba está que Donald Trump ha venido con las ideas claras, decidido, y eso se ha parado en 2 minutos. O sea, es decir, se acabó la broma. Quiero decir, le han dado carta blanca a Israel para hacer y deshacer, y le han dicho, bueno, aquí si te tocan los huevos, haz lo que quieras, y te doy las armas que te da la gana, y acaba con ellos ya de una vez por todas, y pacifica Oriente Medio, y vamos a quitarnos de encima a toda esta gentuza fanática. O sea, es que no llevan nada bueno ni para su pueblo, que no para de morir, ni para la economía de Oriente Medio, ni para nadie. O sea, es que ¿a quién beneficia esta supuesta lucha de libertarios de no sé qué?
Si es fanatismo puro, religioso, si no hay nada, ninguna lucha. ¿Cuándo ha existido un Estado palestino en realidad? ¿Cuándo? ¿Qué reivindican? Si no ha existido nunca nada ahí. Que la gente pueda seguir viviendo los cuatro, que a lo mejor son miles, gente que se han desplazado de sus aldeas, que muchas veces fue voluntario el desplazamiento, por miedo a las represalias israelíes que nunca llegaron, porque el ladrón se piensa que todos son de su condición, claro, ellos como hacen pogroms con una facilidad brutal cuando ganan, cuando han ganado alguna vez los islamistas en algún sitio, lo que han hecho es expulsar y matar a todo rival, pues claro, se piensan que el ladrón se piensa que todo el mundo es de su condición, ¿no? Y tienen un miedo atroz, cuando pierden una guerra se piensan que los van a arrasar, a expulsar, como han hecho ellos en todos los sitios, porque no hay que olvidar que hay 1 millón de judíos que vivían en los países árabes tan ricamente desde hacía siglos, Irak, etcétera, etcétera, que fueron expulsados en la primera guerra árabo-israelí. Fueron expulsados de países que no estaban ni en contienda con Israel, muchas veces, solo por fanatismo religioso y por fanatismo a secas. Entonces, claro, el ladrón se piensa que todos son de su condición. Y mucha gente palestina que no está en sus aldeas y que no está viviendo donde tiene que vivir, es porque se fueron con miedo atroz, miedo, además, que digamos, de alguna forma le metieron en la cabeza sus dirigentes, a que hubiera una represalia violenta y sobre ellos, y nunca más volvieron porque evidentemente pues bueno, Israel pues claro, hizo el oportunismo ese de que cuando ya tienes una tierra ahí, pues bueno, pues la ocupas y ya está, ¿no? Evidentemente luego es más complejo, hay más matices, pero es así más o menos lo que ha pasado ahí siempre. Y digamos que en definitiva a nadie le interesa tener fanáticos armados hasta los dientes en ninguna región del mundo. Entonces, pues en definitiva, si Israel gana, que es un Estado que tendrá todos sus defectos del mundo, tendrá un montón de cosas negativas, tiene también fanáticos, hay de todo, también en Israel, pero evidentemente ha demostrado ser un país más o menos organizado, un Estado más o menos moderno, pues le interesa incluso a los países árabes tener, digamos, de interlocutor un país más o menos organizado, que no tener interlocutor a gente fanática y tal. Si fanáticos en Oriente Medio y en el mundo musulmán hay muchos, demasiados, en toda esa región. No hace falta que haya más. Si no vamos a vivir mejor porque haya un estado más fanático en el mundo, quiero decir, yo creo que viviremos peor y con una amenaza más. Entonces, yo no entiendo ese empeño. O sea, sí que lo entiendo a nivel de mandatarios, a nivel de mandatarios porque siempre han querido controlar los precios, ya han querido controlar los flujos de comercio, de petróleo, teniendo contentos a los fanáticos, pero es que está demostrado que los fanáticos se les puede derrotar, quiero decir, y ya se derrotaron a los fanáticos nazis, ¿no?, en Europa, y a los fanáticos se les derrota militarmente, ya está, y te los quitas de encima, y se acabó la historia. Quiero decir, no, parecía también hace 4 días que el Assad era eterno y se lo han liquidado, se lo han pasado por la piedra, quiero decir. Es que nada es eterno en esta vida. Entonces, cuando hay un fanático, alguien que te molesta, pues bueno, a nivel militar te lo cargas y se acabó. Y se acabó la historia. Muerto el perro, muerto la rabia. Quiero decir, no hay más. Y hay veces que hay que hacerlo. Hay veces que no es necesario, pero hay veces que hay que hacerlo. Cuando te encuentras con un fanático muy fanático que no se rinde, no te queda otra muchas veces, y la gente no lo quiere entender, no quiere entender pero es lo que hay. Entonces ya se ha visto claramente pues que la política de Donald Trump en esos aspectos, luego tiene un montón de defectos y tiene cosas que no me gustan, dentro de todo. Ya para empezar, no me gusta que sea Estados Unidos el imperio, porque no puede ser Europa o seguir siendo Europa, ¿no? Que la veo mucho mejor organizada, digamos, mentalmente y con valores mucho más sólidos en muchos aspectos que los Estados Unidos. Pero bueno, de momento la realidad es la que es, y más vale viejo malo que no conocido que bueno por conocer. Y la verdad es que los Estados Unidos hasta ahora han demostrado que bueno, que bajo su amparo al menos se vive y se comercia y se puede, digamos, prosperar cuando eres gente normal, como puedo ser yo. Y de momento pues prefiero un viejo conocido como es Estados Unidos que un bueno por conocer, que podría ser un imperio ruso o un imperio chino que que tuviera, digamos, el mando total sobre como lo está ejerciendo Estados Unidos sobre el mundo, ¿no? Así que yo no sé, no me acaba de gustar ni Donald ni el personaje ni demasiado su política, pero hay que reconocer que con él las cosas se mueven, se desenquistan y creo que se limpia un poco bastante pus, ¿no? Y bastante cosas que estaban ahí enquistadas que no convenía a nadie al final. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar por el momento
Como digo siempre, un saludo a todos. Hasta la próxima y cuidaros mucho, como digo siempre. Venga, hasta luego, hasta la próxima, chao.